Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. La gran verdad es que Dios actúa a través de las crisis en nuestras vidas. Muchas veces imaginamos que lo que estamos enfrentando es obra del azar, o tal vez es culpa de nuestra falta de sabiduría. De un Springfield a otro, de Illinois a Missouri, en un trayecto de unos 500 kilómetros en los que seguiremos recorriendo la mítica Ruta 66. Salimos de Springfield y nos dirigimos a San Luis y llegamos al puente de Old Chain of Rock Bridge, puente de construcción metálica sobre el río que divide los estados de Illinois y Missouri. Pasea por el puente. Es una experiencia increíble, pero recuerda, los vehículos no están autorizados. Te invitamos a pasar por otro puente hacia lo trascendente y unirte a la creciente audiencia de nuestra Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. El desafío continúa hoy en la serie sobre Génesis, concretamente en el capítulo 26, con el episodio «Ya he visto esta película antes». ¿Por qué a veces cometemos los mismos errores? ¿Por qué tenemos que pasar por crisis en nuestras vidas? Levanta la cabeza sin disgustos ni desánimo. Si simplemente fallas, pues comienza de nuevo. Quien no evita los fallos pequeños, poco a poco cae en los grandes. Te agradecemos de antemano tu compañía y te pedimos toda tu atención por unos minutos. Llegamos al capítulo 26 del libro de Génesis, hoy con el título «Ya he visto esta película antes». A partir del primer versículo, siguiendo la lectura en la Nueva Versión Internacional, la Biblia dice: «En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: «No vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia os daré todas estas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham». En el capítulo 26, por así decirlo, veremos una reanudación de varios elementos que ya han aparecido en los capítulos anteriores. En general, los mismos dilemas, dificultades, problemas y bendiciones que están presentes en la vida de Abraham ahora también aparecerán en la vida de Isaac. Y aparecen incluso, de manera sorprendente, con mucha repetición. Cualquiera que lea el capítulo 26 tiene la impresión de haberlo leído antes. Así que desde el punto de vista del tema, el asunto e incluso los detalles aparecen realmente como cuando decimos en el día a día: «Ya he visto esta película antes». Lo que sucede es que Dios insiste en llevar a Isaac a la tierra de los filisteos, a Gerar. Hubo hambre en la tierra. ¿Otra vez habrá un problema en la consecución de la bendición a través de la descendencia? Debido al hambre, él va a la tierra de los filisteos. Y Abimelec aparece de nuevo. ¿Por qué Abimelec aparece de nuevo en escena? Podemos preguntarnos. La mayor posibilidad es que Abimelec es un título hebreo que literalmente significa «mi padre y mi rey». Y él allí encuentra a este Abimelec, que tal vez llegaría a ser nieto del anterior. Y encuentran allí una gran dificultad que veremos a continuación. Dios insiste en que no baje a Egipto. Él tiene un propósito con la nación de los filisteos. Aquí, tal como Abraham tuvo un papel ante las naciones, Isaac también tendrá ese mismo papel. Y el mismo problema se repite. Cuando llegan al lugar, preguntan por la mujer, en este caso Rebeca. Y él responde de la misma manera: «Ella es mi hermana». Tuvo miedo de decir que ella era su mujer, porque pensó que podía morir a causa de ella, porque ella también era muy bonita, de hermoso parecer. Y entonces Isaac, llegando allí en esas circunstancias, repite el mismo problema que Abraham enfrentó anteriormente en Egipto, y también con los filisteos.
De hecho, es la tercera vez que aparece el tema aquí, pero un poco diferente ahora. Abimelech un día mira por la ventana y ve a Isaac acariciando a Rebeca. Y luego descubre que ella es su esposa y le pregunta: «Escucha, ¿qué ha pasado?». De la misma manera, Isaac repite que habló de esa forma porque tenía miedo de ser asesinado. El texto de la Nueva Versión Internacional nos dice: «Yo pensé que por causa de ella podrían matarme», contestó Isaac. «¿Por qué nos hiciste esto?», replicó Abimelech. «Alguno de nosotros podría haberse acostado con tu esposa». Así que ante estas circunstancias difíciles, ante la amenaza nuevamente, amenaza de hambre, amenaza de perder a su esposa y no tener la consecución, la secuencia de la bendición de los descendientes que pasa a la próxima generación, de acuerdo con la promesa de Dios, Isaac permanece con Abimelech por un tiempo, con los filisteos. Y él comienza a trabajar en esa tierra. Forma cultivos. Se desarrolla mucho. Crece hasta el punto que surgen problemas entre ellos y los filisteos, similar a lo que sucedió entre los pastores de Abraham y Lot. El versículo 17 dice: «Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham, y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre les había dado». Entonces con eso surgió un gran problema. Los filisteos comenzaron a pelear diciendo: «El agua es nuestra». Y el agua allí es un asunto muy importante en esa región seca y desértica. Y había una especie de desajuste, de desacuerdo, de conflicto entre los dos por ese preciado tesoro. Y ante estas dificultades, en vista del papel que estaban jugando en la relación entre las naciones, en el conflicto, en el peligro de que la promesa no continúe para la próxima generación, Dios se manifiesta. Dios aparece en el momento de la crisis, en el momento de la inconstancia y fragilidad humana. Y la Nueva Versión Internacional nos dice en el versículo 24: «Esa noche se le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia». Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. En vista de esto, Isaac es buscado un poco más tarde por Abimelech, después de este conflicto, y luego Isaac le pregunta: «¿Para qué venís a verme?». «Nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo», respondieron. «Hemos pensado que tú y nosotros debiéramos hacer un pacto, respaldado por un juramento». Y por la forma en que quieren formar un acuerdo, la palabra acuerdo en el original hebreo es la misma palabra para el pacto, aquí el contexto explica que es un acuerdo, no una alianza espiritual. Y entonces entran en una especie de acuerdo de paz. E Isaac termina siendo una gran bendición para los filisteos, así como Abraham siempre fue una gran bendición para otras naciones. A través de Isaac, los filisteos reabrieron sus pozos, lo cual es absolutamente vital en esa región. Y reconociendo esto, después de que las cosas se calmaron un poco, hicieron un trato para no tener una agresión mutua entre ellos, y celebraron este acuerdo con un banquete, donde comieron y bebieron, y terminan despidiéndose allí en paz, y podemos decir que felices. Entonces vemos que los mismos desafíos, problemas enfrentados en la generación de Abraham, con los propósitos de Dios, se repiten en la vida de Isaac, mostrando que el mismo Dios controla la historia para llevar adelante la promesa de redención, la promesa de bendición también a través del nuevo patriarca. Y el texto termina con una especie de nube oscura que aparece diciendo: «Mira, espera las escenas de los próximos capítulos que vienen dificultades». A diferencia de Isaac, que fue a buscar a su esposa entre su propio clan, Esaú, de 40 años, eligió a Judith como su esposa, la hija de Beri, hitita, y también a Basemat, otra mujer hitita, y ellas amargaron la vida de Isaac y Rebeca. Más adelante, en la Ruta 66, sabrás más al respecto.
Qué emocionante es viajar por las páginas de la Biblia, ¿a que sí? Tienes razón. Y si tenemos un mapa que nos ayude en este viaje, mejor todavía. Solicita nuestra guía con introducciones y preguntas escribiendo a info@radioencuentro.net o al número 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Repetimos, info@radioencuentro.net y 601 20 32 65 con el prefijo más 34. Perfecto. Nuestros amigos han tomado nota. Y ahora nos vamos con las preguntas del estudio de hoy. Muy bien, Fernando, pues como ves estoy aquí escuchando atentamente tu exposición y lo agradable que es estudiar las Escrituras. Ahora llega ese momento donde dirás, ya he escuchado esa pregunta antes, haciendo un pequeño juego de palabras con el nombre de nuestro tema de hoy. Ya he visto esta película antes, pero lo que sí es una novedad para nosotros son las preguntas de nuestros amigos, de nuestros oyentes que nos siguen. Amigo, amiga, tú que nos escuchas, puedes plantear tus preguntas en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Y si prefieres hacerlo a través del correo electrónico, lo puedes hacer en nuestra dirección info@radioencuentro.net. ¿Por qué la historia de Isaac casi literalmente repite la historia de Abraham? Y lo peor de todo, es una historia tan breve, tan corta, que en el próximo capítulo, el 27, ya vamos a estar hablando sobre Jacob e Isaac. Quedaría en el olvido, ¿no? Sin tanta originalidad, Isaac ya formará parte también del pasado. Mira, Esperanza, la pregunta aquí es muy relevante. Y de hecho, en el libro de Génesis tendremos la primera parte, que es la historia inicial hasta el capítulo 11. Y después del 12 al 50, tendremos a tres personas que realmente aparecen allí de manera expresiva, que son Abraham, Jacob y José. De hecho, Isaac aparece aquí como una especie de transición. La persona relevante e importante de la historia es Jacob. Isaac es un patriarca, y aquí debemos prestar atención que a pesar de ser un patriarca, en el contexto del enfoque su relevancia en la historia es menor que la de Abraham y Jacob. ¿Por qué pasa eso?, nos podemos preguntar. Todas las historias se cuentan desde un determinado punto de vista. No hay una historia absoluta. ¿No es así? Una historia absoluta tendrían que describir todos los detalles de todo y de todos y sería interminable. Así que cada libro tiene una propuesta, un enfoque. Y lo que significa Génesis es que Dios elige al más joven y que Dios actúa a través de quien no esperamos. Dios no obedece a los criterios humanos. Y esto es mucho más, digamos, especial y relevante en la vida de Abraham y Jacob. Así que Isaac podríamos decir que tiene un papel menor. No es que a Dios le guste menos Isaac, pero en el proceso de la historia de la redención, su historia de hecho es más corta y sirve como una transición para conectar a los dos personajes principales aquí, en esta parte, que son exactamente Abraham y Jacob. Y el texto repite los asuntos porque Génesis es didáctico y tiene la intención de reforzar las ideas para que eso no se olvide. Aunque corto, es muy interesante, ¿verdad? Sin duda, la historia tiene mucho que enseñarnos. Hay quienes les gusta orar así, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No es solo para constar en nuestras oraciones, sino que la importancia de Isaac en ese momento es la transición para guiarnos al descendiente final que es Jesús. Continuando aquí con el texto, observaremos nuevamente a Abimelec, ese nombre nuevamente. ¿No hubo algún error de texto por algún copista allí? ¿Por qué este Abimelec es tan vivaz? Mira, Esperanza, esta pregunta aparece incluso en los círculos académicos. Porque alguien dice, no, debe haber sucedido un error aquí. Porque el tipo creo que fue a copiar y leer el nombre allí. Y durante mucho tiempo había esta sugerencia, porque hoy muchas personas juzgarán los parámetros y criterios del texto, desde nuestra mentalidad, ¿verdad? Y se imaginaba que Abimelec tal vez ahora es mucho mayor, o sucedió poco tiempo después, o tal vez era otro Abimelec, o eran homónimos.
¿Qué ocurre entonces aquí? Sigo pensando en Isaac. Fue detrás de mi madre, ahora quiere ir a por mi esposa. Venga ya. Ya ves. Entonces lo que sugieren los estudiosos más recientes es que Abimelech probablemente no era el nombre de una persona, sino que posiblemente era un título. Tal como nosotros tenemos rey, gobernador, faraón. O el César. Efectivamente, la figura del César. Así que Abimelech, que incluso ya dijimos es literalmente en palabras hebreas mi padre, mi rey, posiblemente era un título o el Abimelech de la ocasión habría tenido una actitud similar. A pesar de la similitud entre las historias, existen diferencias importantes y significativas. Cuando lo descubrimos, nos damos cuenta de que el texto no necesariamente tiene una especie de error, sino que depende de cierta información para comprender la repetición del nombre. Así es, muy bien, Fernando. Para que no nos alejemos demasiado de nuestro tema de hoy, dime cuál es la importancia del pozo que aparece en el capítulo 26 aquí en Génesis. ¿Es mucha agua o poca agua? Mira, esa pregunta es muy buena. Por tanto, es importante que nuestros oyentes presten atención, porque es clave entender no solo este texto, sino muchos textos de la Biblia. Esa región de Palestina es una región a menudo y en muchos lugares bastante árida, y un pozo era algo muy esencial y fundamental. Diferente de lo que imaginamos, algo así como un pozo pequeño, un pozo casero, este pozo o cisterna era un pozo muy grande, y era suficiente para alimentar prácticamente a un pueblo pequeño, y podemos decir que dependían de él para la vida. Imagínate, no tenían agua corriente. Si entendemos la relevancia de un lugar con agua, podemos entender la mayoría de los textos de la Biblia que mencionan esta situación. Por ejemplo, la derrota del ejército de Sennacherib en un intento de conquistar Jerusalén en el año 701 ocurrió por un problema de suministro de agua. O por ejemplo, la historia de la mujer samaritana con el pozo de Jacob. El contexto, por tanto, es diferente. En un contexto como el de España, tenemos mucha más agua. Y si pensamos en Latinoamérica, un solo río puede tener más agua que todo Israel y Canaán. Así que es difícil vislumbrar esto. Por lo que la disputa sobre el agua por el pozo es una cuestión de clara supervivencia. Es algo esencial. Hoy en día equivale a ciertas disputas comerciales en diferentes ámbitos del mercado. Tal es el valor del agua en este contexto y en la región. La importancia de observar esto es que realmente la clave está en la supervivencia, ¿verdad? Y por cierto, hablando de supervivencia, aquí llega al final del capítulo 26 en el versículo 34 que dice que Saúl ya tiene 40 años. Él toma para ser sus esposas a 2 mujeres y sus nombres son Judith y Basemat, pero ellas traen amargura, infelicidad para la pareja de Isaac y Rebeca. Esa boda, ¿qué puede revelarnos a nosotros? ¿Qué experiencia tan amarga le ocurrió a nuestro pelirrojo Esaú? Mira, Esperanza, aquí tenemos una pista sobre quién es Esaú y cuál es su procedimiento, su manera de hacer las cosas. Ten en cuenta que hasta ahora tenemos un matrimonio monógamo. Abraham se casa con Sara. Isaac se casa con Rebeca. En el caso de Esaú, a pesar de que tenemos lo de la concubina Agar, a pesar de que la concubina fue una especie de arreglo de Sara, solo tenemos después la otra boda de Abraham, pero el enfoque está en la pareja. Esaú ya va casándose con 2 mujeres y las 2 son aquí Judith y Basemat, y las 2 son hititas. Las 2 no tienen ningún vínculo en cuanto al pueblo. A Esaú, no le preocupó eso. Y por supuesto, siendo mujeres hititas, eran mujeres de diferentes perspectivas religiosas. Y nos revela que Esaú no tenía ningún tipo de preocupación espiritual. No tenía visión espiritual de la realidad. Lo que le importaba era su interés personal, su satisfacción inmediata. Su estatus, ¿verdad? Bueno, no creo tanto que fuera el estatus, sino que él está todavía, digamos, en la sopa de lentejas. Solo ve lo que hay cerca, lo que le atrae con los ojos. Es por eso por lo que la palabra del Nuevo Testamento, en Hebreos, dirá que Esaú era un profano, y que buscó el arrepentimiento y no lo obtuvo porque su forma de proceder era absolutamente incorrecta. Creo que tenemos ingredientes aquí para mostrar
cómo no hacer una boda. Una boda que se basa en estándares que no sean de Dios. Una boda que ignore los problemas que causan confusión. Veremos que luego Esaú encontrará otra mujer más adelante, tal vez porque la cosa aquí no salió muy bien. Ignoró por completo la opinión de su padre. Mira que en el caso de Isaac, Abraham envía a buscar una esposa, por lo que Isaac consintió. Se habló sobre el tema y se llegó a un acuerdo. En cambio, Esaú ni siquiera quiere saber qué piensan Isaac y Rebeca. Vio a las hititas pasando por allí, se interesó, le gustaron y ahora hará su voluntad, que revela claramente su perfil de una persona desaprobada por Dios y que no presta atención a los pequeños e importantes detalles de la vida. En resumen, Esaú continúa comiendo la sopa de lentejas y actúa según el mismo principio, razón por la cual falla y tiene consecuencias. Es por eso por lo que es importante que prestemos atención a estos detalles. De lo contrario, no solo la vida de nuestros padres y amigos, sino incluso nuestra vida será amargura y sufrimiento. Como nos revela el final de Génesis. Ocurrió para aquellos personajes, pero también nos puede ocurrir a nosotros. Él buscó sus propios intereses, ¿no? Y nunca se molestó en saber si eso traería peligro, graves consecuencias para la familia, para su sociedad, para su historia. Muchas personas en estos días piensan así. Soy dueña de mi vida ahora, por eso hago lo que me da la gana. Mi padre y mi madre tenían su historia, pero yo hago la mía ahora. Son los hijos de Esaú quienes cosecharán amargura, sin duda. Mostraremos todo eso con más detalle adelante. Fernando, muchas gracias por las explicaciones y a ti, querido amigo que nos oyes, te invito a seguir la conclusión de nuestro estudio de hoy. Hemos estudiado hoy en la Ruta 66 el capítulo 26 del libro de Génesis, con el singular título Ya he visto esta película antes. Vimos la historia de Isaac en Gerar y las dificultades que enfrentó en esa tierra. ¿Cuál es la gran lección para nuestras vidas? ¿Cuál es la aplicación principal de lo que estudiamos hoy? Vemos aquí que el hecho de que Isaac fuera a la tierra de los filisteos, donde ocurrieron todos los problemas, no sucedió por casualidad. La gran verdad es que Dios actúa a través de las crisis en nuestra vida. Muchas veces imaginamos que lo que estamos enfrentando es obra del azar, o tal vez tiene origen en Satanás, o tal vez es culpa de nuestra falta de sabiduría. Aunque se puedan considerar estos factores, no podemos perder de vista la realidad de que Dios mismo nos pone en situaciones difíciles. Aquí vemos que Isaac tuvo que moverse debido al hambre, y que Dios, en su soberanía, sabía lo que estaba sucediendo, y permitió esas circunstancias en aquella región. Y él va a la tierra de los filisteos, y quería ir más allá, pero Dios no lo permite y hace que se quede allí con los filisteos. Allí él tendrá el problema con su esposa y Abimelec. Allí enfrentará la lucha sobre los pozos con los filisteos, y allí finalmente tendrá el acuerdo. Todo lo que ocurre en nuestra vida tendrá supervisión divina. Querido amigo, ora hoy, colocando tu vida bajo la gracia de Dios y entendiendo que en tiempos de crisis y dificultades, de manera alguna, Dios nunca te abandona, ni te ha abandonado. Él sabe lo que es necesario para tu vida, y su supervisión y gracia permite problemas, luchas y dificultades con la intención de bendecirte a ti y a las personas cercanas. Tal y como Isaac fue bendecido, y también bendijo a los filisteos. Aprovecha la oportunidad para ser transformado por Dios y ser canal de bendición a otros.
Terminamos aquí otra etapa de la Ruta 66. Conéctate a esta emisora en este mismo horario para aprender los secretos del Génesis. Pero bueno, si quieres escuchar de nuevo este programa o alguno de los anteriores, lo puedes hacer a través de nuestra página web o en la página RTM 360, también descargando la aplicación RTM 360. Tenemos ya nuestra propia aplicación y los programas están también disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. En las redes sociales nos encuentras como RTM Ruta 66. Si tienes comentarios e impresiones del programa, nos encantaría que los compartieras con nosotros a través de un mensaje escrito o un mensaje de voz. Toma nota de nuestro WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Y toma nota también de nuestro correo electrónico info@radioencuentro.net. Conocer desde dónde nos escuchas y a través de qué medio es para nosotros sin duda muy importante. Además, decirte antes de marcharnos que nos encantaría regalarte una guía comentario gratuita para que conozcas más a fondo la Biblia. Solicítala en las vías de contacto que anteriormente te he mencionado. Y bueno, solamente decirte que estuvo en la parte técnica del espacio Andrés Ocampo y que desde estos micrófonos te acompañó Esperanza Suárez. Nos vamos, pero contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.